Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este jueves 11 de abril del año 2024. Sé que últimamente les cito varias películas en la apertura del programa, pero creo que a todos nos ayuda a visualizar de vez en cuando estas películas para las cosas que les queremos contar. Por ejemplo, ¿le gusta a usted las películas de abogados? Yo reconozco que a mí es un género que me encanta. Si a ustedes les gustan, seguro que les sonarán estos dos tipos de escenas en estas historias de juicios, fiscales, letrados. Escena primera. La defensa pide al demandado, ya sea el Estado o una gran corporación, una serie de expedientes concretos. A cambio, lo que reciben son decenas y decenas y decenas de cajas con miles y miles y miles de documentos. La estrategia es sencilla: sepultar bajo una luz de papeles a los abogados de la parte contraria para ocultar el expediente concreto que se busca. Escena segunda. El fiscal busca encerrar al malo de la peli y está a la espera de que le llegue la prueba clave para poder ganar el juicio. Pero esa prueba, ese papel, ese expediente, parece que nunca llega. En la ficción, el documento suele llegar justo en el último segundo, a tiempo para que el fiscal consiga la condena del malvado y tengamos un final feliz. Pues hoy tengo para ustedes dos ejemplos con las recreaciones de estas dos escenas, pero desgraciadamente no son de ninguna película, sino de la España real en la que vivimos desde que gobierna Pedro Sánchez. Escena primera. ¿Recuerdan? Esa en la que los malos sepultan a los buenos bajo una luz de documentos para esconder la prueba de cargo. Esta tarde ha comparecido en el Congreso de los Diputados la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. Enseguida les voy a contar qué es lo que ha hecho y qué es lo que ha dicho Enriqueta Chicano por esa comparecencia en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Pero antes, como siempre hacemos en este programa, les vamos a poner el contexto. Enriqueta Chicano lleva al frente del Tribunal de Cuentas desde el mes de noviembre del año 2021. Enriqueta Chicano fue candidata del PSOE al Senado y llegó al órgano fiscalizador de las cuentas, al Tribunal de Cuentas, gracias al pacto que el Partido Socialista alcanzó con el Partido Popular de Pablo Casado. Creo que es una de las últimas cosas que hizo Pablo Casado como líder del Partido Popular, alcanzar un pacto con el PSOE para repartirse el Tribunal de Cuentas. Pero lo que pasó es que al final, la que se quedó al mando del Tribunal de Cuentas y además lo que hizo fue consolidarse ella y que nadie la hiciera sombra, fue la socialista Enriqueta Chicano. Porque gracias al acuerdo con Pablo Casado, Chicano llegó como presidenta y emprendió una purga en el tribunal, destituyendo a más de 70 auditores y letrados que hasta entonces se encargaban de las fiscalizaciones. A 70 en un par de semanas. Y también emprendió una cruzada en los departamentos. Algunos de los departamentos fueron reestructurados al 90%. Reestructurar un departamento al 90% es cambiar hasta las puertas. Por aquel entonces, estamos hablando del mes de enero de 2022, fuentes del Tribunal de Cuentas
le dijeron a nuestro Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital que Enriqueta Chicano estaba reestructurando el tribunal para ponerlo al servicio del Partido Socialista. Esta frase es textual. Y les doy algún dato más. Desde que Enriqueta Chicano llegó a la presidencia del Tribunal de Cuentas, la actividad fiscalizadora del tribunal no ha hecho más que menguar. En 2018, antes de la llegada de Chicano, el Tribunal de Cuentas aprobó 47 informes al año. En 2019, 50. En 2020, 55. Cuando llegó Enriqueta Chicano a la presidencia en 2021, empezaron a bajar 34 informes. Y fueron 34 porque el 60% de ellos los había hecho el tribunal saliente antes de que llegara Chicano. Es decir, que el año en el que completamente mandaba Enriqueta Chicano, el 2022, ¿saben cuántos informes hizo el Tribunal de Cuentas? 17. Antes de Chicano, 50 informes. Con Chicano, la tercera parte. Pero es que además, no solo menguaban de forma considerable los informes y por tanto la fiscalización y el control que el Tribunal de Cuentas hace de, por ejemplo, entes públicos. Además, los informes que se han hecho tampoco han estado exentos de polémica. El año pasado, por ejemplo, Enriqueta Chicano paralizó un informe sobre la gestión durante la pandemia hasta después de las elecciones del 23 de julio. ¿Por qué? Y el pasado mes de febrero, Enriqueta Chicano eliminó de un informe los 748 millones de euros que el gobierno no había justificado de los contratos COVID. El Tribunal de Cuentas al rescate del gobierno de Sánchez. O si lo prefieren, el Tribunal de Cuentas como coartada del gobierno de Sánchez, porque en estos últimos meses, cada vez que salía una información sobre irregularidades en los contratos COVID durante la pandemia, ¿qué decían el PSOE y el gobierno de España? Pero si el Tribunal de Cuentas no ha dicho nada. Con este contexto, con los antecedentes puestos ya encima de la mesa, vamos con lo que les decía antes. La comparecencia de Enriqueta Chicano hoy en el Congreso de los Diputados. ¿Saben cuál ha sido la estrategia de la presidenta del Tribunal de Cuentas? Pues ha presentado en una sesión y de una tacada no un informe para que los diputados o senadores pudieran analizarlo y preguntar por él. Ha presentado 10 informes diferentes. 10 informes diferentes. Fuentes del Tribunal de Cuentas le han vuelto a decir a Miguel Ángel Pérez, a Libertad Digital, que el objetivo de Chicano es, o era, abro comillas, el de camuflar las irregularidades del gobierno con los contratos de material sanitario durante la pandemia. Y le han dicho a Libertad Digital que al tratarse de temas muy sensibles, cada uno de los informes merecería una sesión de la comisión mixta. No lo que ha pasado hoy, que una sola comisión tenía que analizar y preguntar a la presidenta por 10 informes diferentes sobre la gestión del COVID y los fondos europeos. Claro, llevar todos estos informes a la comisión es para que no dé tiempo ni a fiscalizar ni a entrar en detalles de los contratos por, imagínense, la cantidad de datos, de números, de cifras, de documentos, de contratos, de información que se ponen encima de la mesa. Esto ni Erin Brockovich. Pero pese a esta estrategia de Enriqueta Chicano, el senador del PP, Salvador de Foronda, llevaba los deberes hechos, al menos supongo de lo que le ha dado tiempo, y ha planteado varias preguntas concretas a la presidenta del Tribunal de Cuentas. Les pongo algunos ejemplos. El importe contratado fue de 3.479.355 euros,
pero en el expediente solamente figura, y estoy leyendo lo que han puesto ustedes, figura un reintegro de 142.167 euros, por lo que ha quedado sin justificar el reintegro o aplicación de la cantidad de 1.418.478 euros. Entonces, no sé dónde está eso. Nadie lo sabe porque no viene el expediente. Alegaciones del Ministerio del Interior tampoco hay. Y entonces yo le pregunto que dónde está eso. En cuanto a Inglesa, nos dice que adjudicaron 551 millones y con un 21% de IVA. Pero había un decreto que decía que el IVA era cero. Entonces, si el IVA era cero, hay 115 millones de IVA que ¿dónde están? ¿Se ha producido ese reintegro de IVA? Porque además los chinos no cobran IVA. En cuanto a las adjudicaciones, el contrato se reúnen, Ingesa se reúne con el ICE, se reúnen 25 personas y toman una determinación de adjudicar. Y adjudican al D. Digo al D porque no dicen ustedes quién son, está todo censurado, todo absolutamente censurado. No sabemos los nombres de nadie de los adjudicatarios. Entonces no sé si el D es porque es la D de dedo, no lo sé. Además de estas preguntas, el senador del PP ha planteado muchas dudas acerca de los contratos, de las adjudicaciones. Muchas dudas, muchas preguntas que son lógicas después de que Chicano se presentara no con un informe, sino con 10. Y ahí es cuando viene el colaborador necesario. Porque cuando el senador del PP estaba apretando con sus preguntas a la presidenta del Tribunal de Cuentas, el presidente de la comisión, el socialista, también socialista, Juan Francisco Serrano, pues ha pensado que eran demasiadas preguntas y ha salido al rescate. Mire, le voy a decir una cosa taxativamente. Ha salido una sentencia... ya, pero es que... O sea, los restos de portavoces han respetado el tiempo marcado por los portavoces. Pero otros días no se han respetado. Le estoy pidiendo un poco, y yo creo que esto es tan extenso... Pues así es. Te presentas, en vez de con un informe, con 10 informes, y así ni siquiera los que quieren hacer preguntas les da tiempo. Oiga, que hay que respetar los tiempos, pero si habría que multiplicarlos por 10. Si se presenta con 10 informes en vez de con uno, le tienes que dar 10 veces más tiempo a los diputados o senadores para que formulen sus preguntas, ¿no? En su turno de respuesta, Chicano no ha contestado a muchas de las preguntas concretas que el senador del PP le había hecho sobre dónde está el dinero que falta o, por ejemplo, cómo puede aparecer esa factura con IVA. ¿Cómo que se ha cobrado con IVA? Pero si no se cobra esas facturas con IVA. Lo primero que ha dicho Enriqueta Chicano ha sido que ella es una mujer independiente. Se ha dirigido a mí y me hace como si yo fuera el gobierno, que no lo soy, que soy solamente el Tribunal de Cuentas, completamente independiente del gobierno, El plan de trabajo del Tribunal de Cuentas lo aprueba el Tribunal de Cuentas, lo propone el Tribunal de Cuentas, el trabajo lo dirige el Tribunal de Cuentas, ni siquiera yo, que soy la presidenta, tengo entrada en los trabajos que realiza cada departamento. Claro, no tienes entrada en los trabajos que realiza cada departamento, pero si te cargas al 90% de un departamento para poner a otros, si purgas a 70 de una tacada y pones a los tuyos... La socialista Enriqueta Chicano, que purgó el Tribunal de Cuentas y que ha reducido a la tercera parte el número de informes fiscalizadores del Tribunal de Cuentas, dice que ella es independiente y que no tiene nada que ver con el gobierno. Creo que tiene suerte porque cuando estaba diciendo esto, Pedro Sánchez ya no está en España. Está volando con el Falcón. Ha iniciado nueva gira. Porque si llega a estar en España Pedro Sánchez y escucha esto, lo mismo a Enriqueta Chicano le habría llegado hoy un mensaje desde Moncloa diciendo: Enriqueta, ¿el Tribunal de Cuentas de quién depende? Pues eso. Y hablando de la Fiscalía. Escena segunda. ¿Se acuerdan? Esa en la que el fiscal se desespera porque no le llega el expediente que le ayudaría a condenar al malo y justo al final de la peli lo consigue. El 25 de junio de 1980,
he dicho bien, 1980, el directivo de Michelin, Luis María Hergueta, salió de la fábrica de la que era directivo y regresó a su casa en coche. Después de aparcar, compró el periódico, la costumbre que tenía siempre, y estaba a punto de entrar en el portal de su casa en Vitoria cuando 3 terroristas le pegaron varios tiros en la nuca. Hergueta murió asesinado a los 52 años, 4 más de los que tengo yo. Estaba casado y tenía 2 hijos, un chaval de 20 años y otro de 16. El asesinato de Hergueta es uno de los muchos que siguen sin resolverse del todo de la banda terrorista ETA. Y eso que la Guardia Civil nunca dejó de buscar durante estos más de 40 años a todos los culpables y revisó uno a uno todos los indicios. Y en esa revisión de las pruebas del asesinato de Luis María, los investigadores encontraron material que apuntaba a la responsabilidad de una célula terrorista de la ETA que meses antes había secuestrado al director de Michelin, a Luis Abaitua. Un secuestro por el que el actual líder de Bildu, Arnaldo Otegi, fue condenado a 6 años de prisión. ¿Cuál era el objetivo de los terroristas como Otegi cuando secuestraron a Abaitua? Pues obtener datos de el resto de directivos de Michelin, que por aquel entonces estaba inmersa en un conflicto laboral en el que la ETA decidió intervenir como interviene la ETA. Los expedientes de regulación de la ETA son con tiros en la nuca. Supuestamente, la información que trasladó esa célula terrorista a los jefes de la banda fue utilizada para señalar como objetivo a otro directivo, en este caso a Luis María Hergueta. Y un año después, como les he dicho, el 25 de junio de 1980, Hergueta fue asesinado. Es decir, que los investigadores descubrieron que Arnaldo Otegi habría proporcionado a la dirección de la ETA la información clave obtenida mientras estaban interrogando al secuestrado Luis Abaitua. Esa información desembocó luego en el asesinato de Luis María Hergueta, por lo que había indicios de que el actual líder de Bildu podría haber cooperado en el asesinato de una persona cuyo crimen no se ha resuelto todavía. En 2018, la Fiscalía de la Audiencia Nacional creó una unidad de coordinación de los crímenes sin resolver por parte de organizaciones terroristas. Y esa labor nos podría recordar como a los intocables, pues el Elliot Ness de esa unidad fue un fiscal de apellido Azcárraga. Esta unidad especial de la Fiscalía, con Azcárraga al frente, llevaba junto a los agentes de la Guardia Civil investigando el asesinato de Luis María Hergueta desde el año 2020. El pasado 26 de noviembre de 2023. Estamos en abril, pues echen para atrás, abril, marzo, febrero, enero, diciembre. El 26 de noviembre de 2023, el fiscal Azcárraga solicitó una prórroga de otros 6 meses de las diligencias abiertas sobre este caso en la Audiencia Nacional. Solicitó esta prórroga porque estaba a punto de recibir una prueba clave. Esa prueba era el informe de la Guardia Civil que implicaba a varios terroristas en el asesinato de Hergueta, y entre ellos aparecía el nombre de Arnaldo Otegi. La prueba contra Otegi estaba al caer y por eso el fiscal Azcárraga le pidió una prórroga de las diligencias a su jefe. Sin embargo, la respuesta que le dio el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue que la ausencia de ese informe no era motivo suficiente para la prórroga y le pidió que planteara
nuevas diligencias si quería mantener el caso abierto. ¿A que les suena verdad de otras escenas de tantas películas que hemos visto? Pues no, no es una peli. Según le han contado fuentes de la investigación al diario El Mundo, el informe que esperaba el fiscal Azcárraga de la Guardia Civil era el que iba a originar los siguientes pasos, con lo cual, ¿qué otras diligencias iba a pedir si necesitaba ese informe? Un día después de Navidad, de las pasadas Navidades, el 26 de diciembre, 30 días después de que el fiscal solicitara la prórroga de la causa al fiscal general, y aún con el informe de la Guardia Civil sin llegar, venció el plazo de 6 meses en los que las diligencias pueden ser prorrogadas, así que se archivó la causa. 15 días después de vencer ese plazo, el pasado 10 de enero, por fin llegó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el informe de la Guardia Civil. El 26 de noviembre el fiscal Azcárraga le pide al fiscal general una prórroga, no se la da. El 26 de diciembre se acaba el plazo y se archiva la causa. El 10 de enero llega el informe. Para ese día, 10 de enero, acabadas las vacaciones de Navidad, el fiscal Azcárraga, el Elliot Ness que yo les hablaba, que habían metido en una unidad especial, ya se había trasladado a un nuevo destino, en la Fiscalía Antidroga. Así que todas las causas sobre los crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA pasaron a manos de otra fiscal, de Marta Durántes. ¿Y quién es Marta Durántes? Pues es considerada una fiscal afín al gobierno de Sánchez y es una persona de la máxima confianza del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que en cuanto fue nombrado fiscal general del Estado, impuso a Durántes como número 2 de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en contra del criterio mayoritario del Consejo Fiscal. Según se publicó entonces, la misión de Durántes en las causas de la ETA estaba clara: solicitar constantemente el archivo de todas las causas. Y es lo que ocurrió con la causa del asesinato de aquel directivo de Michelin en 1980. La fiscal de la Audiencia Nacional ha archivado las diligencias, por lo que el caso ya no se va a judicializar. El archivo formal lo firma el fiscal jefe de la Audiencia, Jesús Alonso, el mismo que decía que lo de Tsunami Puigdemont era terrorismo y que 3 días después, pasadas las elecciones generales, dijo ya no es terrorismo. ¿Sería porque Puigdemont iba a hacer presidente a Sánchez? Cuenta el diario El Mundo que fuentes de la investigación señalan que en el cierre de las diligencias de la Fiscalía habría influido ese retraso de la Guardia Civil en remitir el informe. La Guardia Civil no atendió a un requerimiento expreso del fiscal Azcárraga para que le enviara el documento en un plazo de 10 días antes de que venciera el plazo de la prórroga de las diligencias y antes de su salida de la Audiencia Nacional para ir a la Fiscalía Antidroga. Y esas mismas fuentes le han dicho al Mundo que creen que el informe que finalmente remitió la Guardia Civil a la Audiencia Nacional no incorpora todos los elementos que implicaban a Arnaldo Otegi y que, sin embargo, sí que pueden comprobarse en los anexos del informe. Oiga, ¿no les resulta raro? ¿Por qué en el informe la Guardia Civil no refleja las conclusiones sobre el papel predominante de Otegi en el asesinato de Ergueta? ¿Y por qué tardaron tanto y no hicieron caso al fiscal que le dijo: chicos, dámelo antes de 10 días que esto se archiva? Igual este titular nos puede ayudar a entender el porqué de este extraño comportamiento. El gobierno ordenó a la Guardia Civil eliminar las referencias a Otegi en una investigación de ETA. Claro, para no manchar todo el nombre de la Guardia Civil, creo que convendría concretar, ¿no? En junio del año pasado, en junio del 23, los agentes debían entregar un informe definitivo con el nuevo material que involucraba a Otegi.
Y el fiscal Azcárraga lo estaba esperando, como les he dicho. Según cuenta The Objective, un mes antes de las elecciones generales, el gobierno levantó el teléfono y llamó al general jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, Valentín Díaz, para eliminar toda referencia a Otegi en la investigación. Si se produjo esa llamada, el general Valentín Díaz, ¿cómo se mira al espejo todos los días? Si se produjo esa llamada que dice The Objective, yo no sé si se produjo en esos términos, pero lo cierto es que el nombre de Otegi apareció recortado y el informe se dio después de que venciera el plazo. El 16 de noviembre de 2023 se votó la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Congreso. Todos los partidos independentistas que votaron a favor de Sánchez presumieron en público de las cosas que le habían sacado al líder socialista a cambio de sus votos. Todos menos Bildu. ¿Fue el archivo de la causa que lo relacionaba con el asesinato de Ergueta una de las contrapartidas secretas que sacó Otegi a cambio de apoyar la investidura de Sánchez? Claro, con cualquier otro presidente, plantear una pregunta así de dura sería casi una locura. Pero si Pedro Sánchez ha sido capaz de aprobar una amnistía para Puigdemont y su banda, y su fiscal general maniobró hasta el final con la complicidad de otros fiscales para tratar de que los golpistas no fueran acusados de terrorismo, ¿por qué no iban a hacer lo mismo con Otegi? La única diferencia es que la amnistía del proetarra debía ser encubierta. Y así ha sido. Un pacto de silencio que por el momento respetan desde el sanchismo y el batasunismo a unas semanas de que se celebren las elecciones en el País Vasco. Como ven, al menos en la parte de los tribunales, desgraciadamente, en esta película basada en hechos reales, ni el final ha sido feliz, ni han ganado algunos hombres buenos. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.